Mis queridos hermanos y amigos, sean todos bienvenidos nuevamente a un video con el pastor Alfredo Gavarri. En esta semana, como cada semana, amén, pues seguimos, ¿verdad? Indagando en la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios y como siempre haciéndonos bien, amén, con las santas escrituras. Gloria al Señor. La palabra de Dios es una fuente inagotable. Amén. Es una fuente inagotable de recursos espirituales para todos nosotros. En la palabra de Dios podemos encontrar todas las respuestas que nosotros necesitamos. Amén. Cada vez que nosotros nos encontremos con algún tipo de problema, ¿verdad? ¿Dónde vamos a encontrar la solución? Amén. Pues la vamos a encontrar cerca de la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Cuando estamos en comunión con nuestro Señor, a través de las Escrituras, amén, el Señor va a hablar a lo profundo de nuestras vidas. Amén. En el día de hoy les traigo unas pequeñas reflexiones sobre una expresión que el apóstol Pablo utiliza en la segunda carta a Timoteo, y le habla del depósito, la palabra depósito. En segunda de Timoteo, el capítulo 1, verso 14, le dice: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Y vamos a meditar justamente en esa expresión que utiliza el apóstol para referir la cantidad de tesoros, amén, que el Señor nos ha encomendado. Amén. Vamos entonces a meditar en esta palabra. Bien, nos hallamos pues en un momento en el cual el apóstol Pablo, ¿verdad?, se halla en una de sus tribulaciones quizás de las más severas. En muchas ocasiones ha sido perseguido, en muchas ocasiones el apóstol ha sido vapuleado, en muchas ocasiones el apóstol ha sufrido la cárcel, ¿ok? Pero no como en esta ocasión, ¿ok? El apóstol Pablo, de más en más, sufre la persecución, ¿ok? Y en este momento es como si el apóstol Pablo estuviese, por así decir, haciendo como una despedida por si acaso. Teme de que su prisión lo pueda llevar ya al final de sus días, por supuesto. Y con esa duda en su vida, en su corazón, con ese planteamiento, ¿verdad?, en su vida, el apóstol Pablo tiene que asegurar de que las enseñanzas que él ha transmitido, ¿verdad?, a Timoteo, como a los demás consiervos, ¿verdad?, pues sean enseñanzas que sean guardadas y transmitidas. Todos esos consejos sean llevados a bien. Amén. Y parece como que le está dando, ¿verdad?, a Timoteo unas últimas, por así decir, unas últimas indicaciones, ¿ok? Entonces vemos que el apóstol Pablo aquí pues tiene una preocupación sumamente grande por las cosas espirituales, por las cosas que pueda dejar aquí en la tierra. Amén. Gloria al Señor. Bien, dicho esto, podemos leer entonces en 2 de Timoteo 1:14, ¿okay? Y es esta expresión tan hermosa que usa el apóstol. Dice: guarda el buen depósito. Ese buen depósito. En la antigüedad sabemos de que las riquezas eran encomendadas a personas competentes, a personas que eran capaces no solamente de guardar los bienes del amo, sino que al mismo tiempo
eran capaces de multiplicar las ganancias de su amo. Eran buenos ministradores, buenos administradores, ¿ok?, de las cosas que le eran encomendadas. Amén. Vemos algunos ejemplos en los evangelios donde se nos dice, por ejemplo, que a una persona se le da un talento para guardar. Hay personas que han invertido ese talento produciendo, ¿verdad?, más cantidad, y otras personas han escondido ese talento. ¿Okay? La palabra talento ahí en las escrituras se refiere a una moneda en específico, ¿ok? Pero está bien el juego de palabras también. Hay quien esconde el talento. Aquí talento en el sentido de saber hacer algo especial, un talento. También lo esconden. Ok. Bien, entonces Pablo le dice a Timoteo que guarde el buen depósito. Es como que encomienda al buen administrador, a la persona que más confianza tiene, le está encomendando lo que tiene, le dice, mira, esto es lo que hay. ¿Ok? Esto es el bien que yo tengo y te lo encomiendo a ti, como persona de confianza. Y eso es lo que se llamaba el depósito. Y Pablo, el depósito que le encarga es algo glorioso y maravilloso. Amén. Porque es la enseñanza de la palabra lo que le encomienda. Amén. Timoteo ha recibido un ministerio que debe de ser puesto en práctica, que debe resplandecer por encima de todas las cosas. Es un ministerio que debe de imponerse y tomar fuerza, de tal manera que Pablo le dice, por ejemplo, que nadie tenga en poco tu juventud. Como diciéndole, tú ponte firme y no tengas miedo, si eres joven, de enfrentarte a las personas que son más ancianas que tú. No es porque son más ancianos o más mayores o tienen más años que saben más o que tienen más autoridad. No es así. La autoridad es concedida por el Espíritu Santo, ¿ok? No a las personas de más edad, sino a las personas más sabias, a las personas que han recibido la unción para ejecutar una tarea. Gloria al Señor. Amén. Entonces el apóstol Pablo, en las dos cartas que hay, primera y segunda de Timoteo, no cesa de encomendarle, de reforzar ese ministerio, de ponerlo en práctica, de hacerlo brillar sobre todas las cosas. Amén. Y es justamente lo que Dios quisiera que nosotros también hiciésemos con lo que nosotros también hemos recibido de parte de Dios. Amén. Por supuesto que hemos recibido todos y cada uno de nosotros un depósito. Es decir, un tesoro que nos ha sido encomendado y que nosotros debemos de guardarlo. El apóstol dice, guarda el buen depósito. Ten cuidado de este buen depósito. Ten cuidado de este tesoro tan preciado. Amén. Cuídalo como a tu misma vida. Amén. Esto nos hace meditar profundamente en las cosas espirituales que hemos recibido en nuestras vidas. ¿En qué estado se encuentran todos esos tesoros que hemos recibido en nosotros? Amén. Lo estamos cuidando, lo estamos mimando, estamos velando día y noche por las cosas que hemos recibido. ¿O hay alguna cosa que hemos descuidado? ¿Hay alguna cosa que nos hemos por ahí un poco olvidado de ella?
¿eh? Y ya no la tenemos en cuenta. ¿Eh? Hemos recibido todos un encargo de parte del Señor, un ministerio. Cuando hablo de ministerio no quiero decir que todos estamos en la predicación, que todos estamos en la enseñanza, ¿eh? Que todos estamos en la evangelización. No, hay diferentes ministerios, hay diferentes maneras de ocuparse uno en la casa del Señor. Amén. Pero sí que todos tenemos un don que cuando lo ejecutamos, cuando lo ponemos en práctica, se convierte en ministerio. El ministerio es la práctica del don. Amén. Uno puede decir que tiene ministerio, ¿eh? Que tiene ministerio, pero el ministerio se ve cuando hay un don que está puesto en marcha, ¿eh? Que se está ejecutando. Ahí se ve que hay ministerio. Amén. Gloria al Señor. Como les digo, todos nosotros hemos recibido ciertas encomendaciones de parte de Dios para poder hacer trabajo, ¿eh? Un trabajo aquí en la tierra, en la casa del Señor. Amén. En cualquier dominio, en cualquier área, pero nosotros hemos recibido de parte de Dios una capacitación y un ministerio, un don. Hemos recibido todas esas cosas para que podamos trabajar en la casa del Señor. Y nuestro don, lo que nosotros hemos recibido, amén, debe de brillar. Debe de brillar. Jesús dice que no se puede poner una lámpara debajo de la cama, ¿eh? O esconderla. La lámpara hay que ponerla en alto para que brille. Amén. Y nuestro ministerio, lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios, amén, debe de brillar. Debemos de ponerlo en alto. Quiere decir que debemos de considerarlo, de poder ponerlo como lo más valioso, lo más preciado. Amén. Debemos de cuidar aquello que hemos recibido de parte de Dios. Amén. Hay muchos elementos que pueden terminar por estropear lo que nosotros hayamos recibido. Hay muchos elementos: el descuido, la pereza, el olvido, tantas cosas que pueden estropear lo que nosotros hemos recibido, el amor por las cosas terrenales, y tantas cosas, muchas cosas que podríamos enumerar. Amén. Por eso Pablo, que es consciente, ¿verdad?, que estando en prisión, pues no sabe si son sus últimos días, está muy preocupado y tiene que encomendar a Timoteo, ¿ok? Como si fuera una especie de despedida, ¿no? Le dice: guarda el buen depósito, todo lo que yo te he enseñado, guárdalo. Guarda la palabra de Dios, cuídala. No te olvides de la palabra de Dios, ponla en práctica. Tu ministerio, hazlo brillar. Gloria al Señor. Guardar el buen depósito, guardar los dones, las cosas del Señor que hemos recibido. Las cosas de Dios son importantes. Nosotros debemos de preguntarnos a qué punto las cosas de Dios son importantes en nosotros, en nuestras vidas. ¿Estamos influenciados por las cosas de Dios que hemos recibido? ¿O estamos influenciados por cosas extrañas? ¿Estamos influenciados por nuestros deseos? ¿Estamos influenciados por voces? ¿Por lo que nos dicen? ¿Por qué cosas estamos nosotros influenciados? Y la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, que lo que debe marcarnos el sendero son las cosas de Dios. Amén. Bien. Seguidamente, ¿verdad?, nos dice la palabra, aquí nos habla del Espíritu Santo. Y algo poderoso. El Espíritu Santo
el apóstol lo remarca bien, lo marca, lo señala. El Espíritu Santo mora en nosotros. Estamos habitados por el Espíritu Santo. Estamos habitados por Dios mismo. Amén. Esto tendría que llenarnos un poquito de admiración y de estupor, evidentemente. Amén. Porque tenemos que tener cuidado de cómo andamos, de cómo caminamos, de cómo hablamos, de cómo nos conducimos, porque hay alguien dentro de nosotros. Amén. El Espíritu Santo, Dios mismo mora en nuestras vidas. Amén. El Espíritu Santo, claro, es el que nos guía, es el que nos consuela, es el que nos fortalece, es el que habla en nuestro interior. Amén. Y por ello debemos de cuidar todas estas cosas. Amén. El Espíritu Santo mora en nosotros. Amén. El mayor de los tesoros que podemos tener, claro, es el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Amén. Que no quiere decir, amén, no quiere decir de que una persona habitada por el Espíritu es una persona que, quiero referirme a las prácticas, estas prácticas un poco circenses que vemos a veces en ciertos lugares, ¿ok? Eso no es tanto una persona habitada por el Espíritu, amén. Una persona realmente habitada por el Espíritu es una persona que guarda la palabra de Dios. Es una persona que obedece a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice, no mentirás, pues la persona no miente. Amén. Si la palabra de Dios dice, no codiciarás los bienes ajenos, la persona no codicia los bienes ajenos. Me explico. Eso es una persona habitada por Dios. Una persona habitada por el Espíritu. Amén. Gloria al Señor. Me gusta insistir sobre este tipo de cosas. Amén. Bueno. Hay una serie de cosas que el apóstol, ¿verdad?, da como indicaciones a Timoteo, y es de que debe de poner cierto orden en la iglesia, cuidar que los hermanos no digan, no prediquen cosas que no están en relación con la palabra, para que no haya desvíos, todas esas cosas, ¿no? Es decir, que le indica de que debe de guardar preciosamente las indicaciones de la palabra de Dios. Amén. Entonces, guardar el buen depósito, guardar ese depósito, ese tesoro, ¿okay?, concierne también en la obediencia, por supuesto, a la palabra de Dios. El Salmo 119, verso 11, nos dice, en mi corazón he atesorado tu palabra. Amén. En mi corazón he atesorado tu palabra. En versión literal nos dice así. Amén. Y es un ejemplo bien gráfico, ¿verdad?, de cómo nosotros debemos de considerar la palabra como un tesoro. Es un tesoro, es un bien preciado y nosotros debemos de cuidarlo. Amén. Ok. Vamos a leer después otra referencia bíblica en Primera de Pedro. Vamos a leerla. Bien, estamos en Primera de Pedro 4, versos 10 y 11, y nos dice así: cada uno, según el don que ha recibido, y nos dice, ministrelo a los otros. Es decir, que lo que uno ha recibido no es para guardarlo, no es para esconderlo, sino es para que brille, es para que la gente conozca, es para que la gente se beneficie del don que hemos recibido. Amén. Si el don no se ejecuta, no puede haber ministerio posible. Amén. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Pero fíjense cómo dice, como buenos administradores. Aquí se refiere a las personas, como hemos dicho antes, en el ejemplo del siervo que guarda los bienes de su amo. Amén. Entonces nosotros, como buenos administradores, buenos guardadores y cuidadores de las cosas celestes, en este caso, amén, tenemos que ministrarlo después. Administrar. Dentro de la palabra administrar está la palabra ministrar. ¿Ok? Dentro está la palabra ministerio.
y tenemos que administrar, es decir, ministeriar, es decir, cumplir el ministerio. Amén. Entonces nosotros, fíjense como nos dice aquí, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Recalco aquí bien la palabra multiforme. Amén. Quiere decir de muchas formas. ¿Ah? De muchas formas. La gracia de Dios obra de muchas formas. ¿Ah? Esa gracia que se refiere también a las cosas que hemos recibido, ¿ok? No solamente a la gracia como salvación, sino también a la gracia, charis, en griego, charis, don, ¿ok? También a los dones que hemos recibido, ¿ok? De muchas formas, ¿ok? Entonces, en el 11 nos dice después, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Pero lo que podemos retener de estos versos cortamente, amén, para no extendernos demasiado, pero es de que cada uno de nosotros ha recibido un don que debe de ser ejecutado, puesto en práctica, ¿ok? Para beneficio de los demás, y también que debemos de ser buenos cuidadores de lo que recibimos. Por lo tanto, nuevamente, estamos en esta reflexión en qué punto se encuentran las cosas que nosotros hemos recibido de Dios. ¿Las estamos cuidando, las estamos mimando? O por el contrario, hay algunas cosas que han sido descuidadas. ¿Dónde me he descuidado? ¿Dónde estoy descuidándome? La oración, el ayuno, la lectura, la integridad. ¿En qué me estoy descuidando? Mi forma de hablar, de pensar, de conducirme, de mirar. ¿En qué me estoy descuidando? ¿Ok? Es una reflexión que nos tiene que ayudar a hacer un stop, ¿ok? Y a mirarnos por dentro, a hacer esa evaluación personal de cómo nosotros nos encontramos. Amén. Nosotros somos administradores, ¿ok? Pero fíjense, dice que debemos de ser buenos administradores. Hay buenos y malos administradores. Quiere decir de que, como nos recalca aquí el verso 11, si hablamos algo, ahí estamos ministrando. Lo que hablemos debe de ser conforme a la palabra. No podemos salirnos de la palabra, no podemos añadir cosas a la palabra. No podemos hablar a alguien, ¿verdad? Por sentimiento. No podemos hablar a alguien según lo que nosotros pensemos o deseemos hacer. Si está fuera de la palabra, no nos es permitido. Todo lo que tenemos que hablar y decir debe ser siempre conforme a las Escrituras. Volvemos otra vez de nuevo a Timoteo, ¿ok? Una última reflexión ahí, ¿ok? Una última reseña bíblica. Bien. Y vamos a leer en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Nos dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Aquí, en el sentido original, se refiere también a la palabra ministrar, que ministra bien la palabra de verdad. Usar aquí es en el sentido de ministrar, que ministra bien la palabra de verdad. No de cualquier manera. No por un provecho personal, no porque he decidido que voy a hacer esto o aquello, no. Como hemos leído anteriormente, cuando se habla a alguien tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Amén. Y podemos también, por supuesto, dedicar unos minutitos nada más a meditar sobre este verso. Procura con diligencia, es decir, diligencia, ser diligentes, ser cuidadores, prestar atención a lo que hacemos. Eso es la diligencia. Lo contrario es la negligencia. La diligencia es lo contrario de la negligencia. Nosotros somos obreros diligentes, no somos obreros negligentes. ¿Ok? Entonces,
procura con diligencia, ¿ok?, presentarte a Dios como aprobado. Amén. Es decir, que hemos sufrido ya ciertas pruebas y de las cuales hemos salido victoriosos. Amén. De las cuales hemos salido ganadores, por así decirlo. Estamos en pie, ¿ok? Sí, nos han vapuleado, nos han zarandeado, muchas cosas que hemos podido sufrir a lo largo de nuestro ministerio, pero, gracias a Dios, después de los años, después de las pruebas, aquí estamos. Amén. Nos presentamos a Dios como aprobados. Señor, aquí estoy. Y seguiremos así en la brecha. Amén. Fíjense cómo le dice Pablo a Timoteo. Dice, como obrero, el obrero trabaja. El obrero se levanta, madruga. El obrero tiene encomendadas una serie de tareas. Es un obrero. Amén. Gloria al Señor. Es una persona que trabaja. Somos trabajadores. No somos perezosos. Amén. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Ay, Señor. Ay, Señor. En fin, que cada uno medite. Amén. Creo que no hace falta explicaciones suplementarias. ¿Ok? No debemos de tener algo en nuestras vidas que nos haga avergonzarnos, ¿ok?, delante de Dios o delante de los hombres. Y después termina este versículo que usa bien, que ministra bien la palabra de verdad. Es decir, está guardando el buen depósito. Amén. Bien, pues estas reflexiones quería compartir con todos ustedes, mis queridos hermanos. Amén. Decirles nada, pues que seguimos orando los unos por los otros, por supuesto. Amén. Que Dios me los bendiga mucho, que Dios me los siga cuidando y nos vemos la próxima semana. Amén.